4, aquí seguimos en directo. Vamos a hablar del cara a cara anoche de los dos candidatos que vimos en Antena 3. Pero bueno, más allá, como os decía, del contenido, del que desde luego habréis tenido todo tipo de análisis, de debates, de opiniones, etcétera, vamos a fijarnos en los detalles, en los gestos, en el lenguaje corporal, en los tics, esas actitudes, en las poses, en esas reacciones subconscientes, esas señales que nos indican nerviosismo o incomodidad, o por otro lado confianza o seguridad. El cara a cara desde luego se vivió como un combate, ¿verdad?, de gladiadores. Aquello era un ring de boxeo en el que los dos contrincantes se profirieron duros golpes dialécticos. Ahí esas arremetidas, interrupciones, desde luego que fueron constantes. Pero ¿quién los dio mejor? ¿O quién los encajó mejor? ¿Quién fue el mejor fajador, hablando en términos de boxeo? ¿Quién mostró más empaque, más serenidad? ¿Quién respondió a las acusaciones y lo hizo con más temple? ¿Quién nos parece que demostró mayor incomodidad? ¿Quién estuvo más nervioso, más incómodo? ¿Qué mostraban las expresiones faciales de cada uno, las reacciones inconscientes? Nos lo analiza la presidenta de la Asociación Española de Comunicación No Verbal, nuestra experta en comunicación no verbal, una mujer pegada a una sonrisa, como veis, que es Sonia El Hakim. ¿Cómo estás, Sonia? ¿Cómo te va? Hola, Chimo. Pues con muchas ganas ya de contarte esto, porque, madre mía, tengo el debate que se me sale por las orejas ya. Y es que, bueno, pues ayer estábamos, yo creo que muchísima gente, millones de españoles pegados a la tele, viendo a ver qué iba a pasar ahí. Y yo no sé, Chimo, tú qué sensación te llevaste, pero yo creo que yo me llevé una sensación como de frustración y en realidad esto está motivado por las expectativas que teníamos, sobre todo las personas que nos dedicamos a la comunicación de algún modo, ¿no? A la comunicación política, a la comunicación social, a la comunicación no verbal. Y es que teníamos dos candidatos que ya los habíamos analizado en otras ocasiones porque habían salido ya en estos días varias veces. Teníamos dos candidatos con habilidades de oratoria muy diferentes, con un desequilibrio importante en cuanto a habilidad a la hora de comunicar, y eso había generado unas expectativas, o por lo menos, Chimo, en mi caso, había generado esas expectativas. Y las expectativas ayer no se cumplieron. Yo me planteé delante del debate con la idea de ver más política espectáculo que de que realmente me aclararan, digamos, conceptos relativos a, pues bueno, al programa o a las propuestas. Yo realmente no esperaba mucho por ese lado, ¿no? Pero también es verdad que como espectáculo televisivo, en cuanto al ritmo, la intervención de los moderadores, cómo los moderadores estuvieron... A mi juicio, como comunicador, dejó bastante que desear. La sensación que me llevé, yo creo que hubo como un intercambio de roles, ¿no? Es decir, Pedro Sánchez pareció el aspirante y Feijóo pareció más el presidente o más presidenciable. Me dio la sensación de que hubo mucho nerviosismo en Pedro Sánchez. Hay quien dice que como le ganó con facilidad, digamos, en los dos debates en el Senado y le dobló la mano en territorio hostil pues a Pablo Motos o a Ana Rosa Quintana, que el presidente iba como muy confiado en su argumentario y me da la sensación de que se encontró con un adversario muy correoso, con un rival que manejó mejor los tiempos y que manejó mejor las reacciones y la serenidad, más allá del minuto final en el que también Feijóo ahí se lió. Yo creo que le indicaron, estuvieron bastante tiempo indicándoles cuál era cada una de las cámaras y el bueno de Feijóo se lió y miró a la cámara que no tocaba. Pero bueno, más allá de eso, yo lo que quiero es, tengo muchísima curiosidad por ver en qué momentos te quedaste y cómo fueron esos matices. Yo creo que Pedro Sánchez equivocó la estrategia y lo que me extraña es que en 2 horas de debate no le dijeran que la modificara, de la respuesta, la reacción, la contestación, pero breve, sin razonar, como acto reflejo, y me daba la sensación de que por las caras estaba perdiendo de alguna manera la compostura, mientras que Feijóo en ningún momento la perdió a lo largo. Bueno, en algún momento sí le descolocó Pedro Sánchez también, es un hábil orador, ¿quién va a negarlo, no? Bueno, quedémonos con los detalles. ¿Por dónde quieres empezar?
Venga, pues vamos a ver primero, como te decía, pues tenemos a un gran orador que es Pedro Sánchez, indiscutible para todos los que nos dedicamos a la comunicación, de esto no hay duda, con el aspirante, digamos, a orador, porque realmente la comunicación de Feijóo pues es más sobria, menos expresiva, nos dice bastante menos, más lenta también en la reacción y bueno, eso generó unas expectativas que luego pues no se cumplieron porque realmente ayer vimos un debate en el que Pedro Sánchez estaba como bastante más nervioso y más alterado de lo que estaba Feijóo, al menos en apariencia. Así que yo me quedo con varios momentos, hemos seleccionado varios momentos para comentarlos, aunque hablaré de otros que también me resultaron interesantes. Y vamos a ver un primer vídeo en el que se está hablando del tema de la violencia de género. Vamos a verlo y lo comentamos. Y en España, efectivamente, existe un problema de agresión sexual. 3.200 condenas con penas de prisión en el año 2021. Y esta ley, la ley del sí es sí, da respuesta y atención y recursos a las mujeres que sufren el drama de la agresión sexual. Pero mire, un error jurídico se corrige. Eso... Bien, y la interrupción. Pues... No fue un error jurídico. Desde luego ahí Feijóo también... estuvieron atentos ambos, ¿no? a la contrarréplica. Otra cosa es que la contrarréplica funcionara o no funcionara. ¿Dónde querías que pusiéramos el foco en este vídeo? Aquí hay varias cosas. Lo primero, hablabas de la interrupción de Feijóo. Realmente hay un antes y un después del descanso en las interrupciones de Feijóo. Y es que antes del descanso... Feijóo dejaba hablar todo el rato durante su turno de palabra a Pedro Sánchez y lo contrario no se producía, es decir, cada vez que Feijóo tomaba la palabra, Pedro Sánchez le interrumpía. Además, esto ahora lo comentaré un poco más, ahí con el fondo se oía ahí el run run de la voz de Pedro Sánchez mientras hablaba Feijóo, ¿no? Lo cual desconcentraba al candidato del PP. Veíamos a Feijóo que tomaba notas. Lo estamos viendo ahora justo en pantalla, ¿no? Cuando Pedro Sánchez hablaba, él tomaba notas para luego poder contestarle, es decir, se estaba concentrando en lo que iba a contestar y no tanto en lo que en replicarle en ese momento, ¿no? Puesto que digo que hasta antes del descanso no hubo interrupciones por parte de Feijóo a Pedro Sánchez. Creo que en el descanso, como podían entrar los asesores, esto ya es una hipótesis, Chimo, que yo lanzo, creo que ahí alguien le asesoró a Feijóo y le dijo, oye, interrumpe tú también, mete baza porque se te está comiendo al final, porque a todo esto había unos contadores de tiempo. El contador iba todo el rato... con más peso para Feijóo, con más tiempo dedicado a Feijóo que el tiempo dedicado a Pedro Sánchez. Y sin embargo no hacíamos más que escuchar la voz de Pedro Sánchez todo el rato. ¿Por qué? Porque utilizaba el turno de palabra de Feijóo para interrumpirle, digamos, en una segunda línea de voz, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, Feijóo, aunque no lo vemos en este vídeo, sí que es cierto que utilizó elementos gráficos, lo hizo con moderación, ya si eran ciertos o no eran ciertos, que se ha estado hoy comentando en Twitter y tal, esas argumentaciones, eso es otro tema y otro tipo de análisis. Yo lo que digo es que desde el punto de vista de la comunicación, el hecho de utilizar de forma moderada apoyo gráfico, como eran pues esos gráficos del IPC y todo esto, pues ayuda bastante a que la audiencia, a que los ciudadanos integren la información, porque la están recibiendo no solamente por el canal auditivo, están escuchando lo que dicen, sino que también la están recibiendo por el canal visual, lo están viendo y por tanto esa información siempre se integra mucho mejor. Esto, Chimo, como todo en comunicación, la virtud está en la moderación, es decir, que si ya nos ponemos en plan Albert Rivera, acuérdate cómo empezaba a sacar ahí, que parecía aquello el mercadillo, hasta el adoquín. Claro, ahí ya pues pierde toda la esencia y se convierte más en un meme que en otra cosa, ¿no? Entonces aquí la moderación con la que utilizó esos elementos gráficos pues fue un punto a favor para Feijóo. Aunque lo pusiera al revés, uno de los gráficos lo puso al revés y no se entendía tampoco, pero bueno. Pero porque hizo el juego, dijo, usted quiere enseñar que el IPC va así cuando en realidad es al revés y lo que va es hacia abajo, ¿no? Hizo ahí un poco el juego que bueno, pues...
tuvo su aquel. Bueno, iba a decir su gracia tampoco, porque tampoco tuvo gracia, pero bueno, que tuvo su aquel. Bien, vamos a continuar porque he seleccionado otro vídeo donde, bueno, también están un poco ahí peleando entre ellos. Vamos a verlo. Principal problema que tenemos es la ley sanchista del solo sí es sí. Y vayamos al grano, señor Sánchez. PP y Vox son Mire, entre junio del 17 y noviembre del 18, un profesor de San Sebastián de los Reyes... Bueno, a ver, que es verdad que se le recrimina también a Pedro Sánchez que fue él que se tiró piedras a su propio tejado cuando resulta que los temas, digamos, más sensibles, especialmente el asunto del sanchismo y que si el Falcon y demás, fue él el que los sacó precisamente pues, para ponerse la tirita antes de la herida. Bueno, es verdad que a cada sanchismo que decía Feijóo, PP y Vox es lo mismo, trataba de contraponer Pedro Sánchez. Bueno, la idea esta de las muletillas, de las ideas simples, ¿no? De las ideas simples. Al final es una estrategia que llevamos ya unos años observando, el utilizar eslogans muy cortos, frases muy sencillas que pueda entender cualquier persona, pero que al final las repiten tantísimo, que es que se hace súper pesado. O sea, yo eché de menos, la verdad, y esto ya me salgo un poco de la comunicación no verbal, una argumentación un poquito más elaborada y que no estuviera cosida a base de fragmentos de eslogans por parte de uno y de otro, ¿no? Porque además son eslogans y frases que ya hemos escuchado en numerosas intervenciones. Aquí lo que quería poner el foco en este vídeo que hemos visto es en la ausencia de contacto visual por parte de Feijóo. Es decir, cuando Pedro Sánchez hacía una argumentación hacia su adversario, le miraba a los ojos directamente, es decir, se lo espetaba a los ojos, ¿no? A Feijóo. Sin embargo, lo contrario no se producía. Feijóo estaba pendiente de sus notas, estaba pendiente de lo que estaba leyendo, utilizó mucho las notas que llevaba apuntadas y eso hizo pues, que perdiera el contacto visual con el interlocutor. Esto en oratoria no es bueno. Cuando estamos hablando con una persona, no en oratoria, cuando estamos hablando con cualquier persona, es bueno que tengamos un adecuado contacto visual y Feijóo ahí pues falló un poquito en ese tema del contacto visual porque la verdad que miró mucho al suelo, hacia abajo, buscando sus papeles, ¿no? Sus notas. Por otro lado, nuevamente vemos cómo Sánchez interrumpe. Es más, no solamente interrumpió a Feijóo, sino que interrumpía a los propios moderadores. Esto era un síntoma de ansiedad, de nervios por parte de Sánchez, que la verdad yo creo que ahí en ese sentido, en este punto en concreto que estoy diciendo, no estuvo a la altura de las expectativas y de las circunstancias, puesto que al final se espera de una persona que preside y que quiere volver a presidir el gobierno, pues el que sea capaz de tener un debate sosegado y con una moderación en el uso del lenguaje y de la comunicación, ¿no? Esto fue un poquito el no dejar escuchar los argumentos del contrario. Como digo, en la segunda parte del debate, después del descanso, Feijóo empezó a hacer lo mismo y al final pues se embarró todo y yo por lo menos no me enteré ya de la misa a la mitad. Entonces, de hecho, Feijóo en algún momento miró incluso a los moderadores como buscando ayuda de, oye, que este no me deja hablar, ¿no? Y aquellos no le hicieron ni caso a todo esto. O sea que ese es otro tema, Chimo, que los moderadores, bueno, estaban como quien tiene un tío en Cuenca, o sea, estaban y no estaban. Y dicho esto, si te parece, vamos a ver otro momento también, bueno, de ese debate ahí un poquito más encarnizado. Vamos a ver. Lo vemos y ahora nos cuentas. Límite para su condena. En lo que dice usted, y por eso... Feijóo. Pero señor Sánchez, Poca empatía. ¿Qué quiere que le recuerde? Está planteando el una disparate pregunta, que usted ha hecho en contra de la dignidad de las mujeres, a favor de los violadores y a favor de los pederastas. ¿Con la familia de la mujer asesinada? Mire, señor Sánchez, no solamente me solidarizo con ella, sino que le estoy dando ejemplos claros de cómo los violadores, que usted dice que se solidariza con las víctimas, salen de la cárcel por el disparate de su ley. Mire, ¿sabe una cosa? No divida usted con la igualdad.
Yo no divido, señor No Feijóo. divida usted con la igualdad. Sí divide. Ha hecho una ley del solo sí es sí. La mejor manera de unir a este país es el pegamento de Vox. Señor Feijóo. Pero mire, llevamos ya bastante tiempo. ¿Quiere usted debatir con el señor Abascal? Debata usted con el señor Abascal, que yo soy del PP. ¿Sabe? Usted dice Yo que soy quiere del... unir España. Señor, y el mejor señor pegamento, Sánchez, soy mejor del incluso partido que le ha dado a usted, a su partido, la alcaldía de Barcelona, sí. la alcaldía de... Bueno, chicos, vale, de acuerdo, es que no me funciona el pinganillo. Estoy aquí haciendo comunicación no verbal con mi realización. Sí, porque bueno, yo en realidad quería comentar el principio, pero me ha habido muy Sí, ya vi que se estaba alargando esto. Sí, porque fíjate, en este trozo se supone que es del momento en el que tenían que hablar de las políticas sociales y del tema de igualdad de la mujer y tal. Y fíjate de lo que acaban hablando al final, aquí de quién gobierna con quién, que tú pactas con este, que yo pacto con el otro, que de quién es el sillón y toda esta historia. Es decir, aquí había un tema que encendió especialmente a nivel emocional a Pedro Sánchez, que es el tema de la violencia de género, esto sí tengo que decirlo, pero luego había otro tema que encendió mucho a los dos y que era realmente lo que más les importaba a los dos y es el motivo por el que yo suspendo a los dos, que es que lo que más les importó de todo el debate es quién se queda con el sillón, según que me voten más, que yo sea la lista más votada o que yo pacte con fulanito o con menganita. Es decir, que al final pues los ciudadanos estamos aquí pues un poco pues a criterio de personas que lo que más les importó de todo el debate, ya digo, con el tema de la violencia de género por parte de Sánchez como excepción, fue el tema de quién se queda con el gobierno y si la lista más votada o si qué. Entonces, hay un tema que es muy interesante en el caso de Feijóo y es que le preguntaron ya en el apartado de pactos y de gobierno y tal, le preguntaron si Abascal directamente, esto los moderadores, si iba a entrar en el gobierno. Esta es una pregunta muy directa y que implica una respuesta dicotómica, sí o no. ¿Va a entrar Abascal? ¿Va usted a facilitar o va usted a permitir que Abascal entre en el gobierno? Sí lo voy a permitir, no lo voy a permitir. Bueno, ¿y cuál fue la respuesta que dio Feijóo? Si consigo los votos necesarios, no entrará. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es esto? Cuando analizamos si consigo los votos necesarios. Pues esto nosotros utilizamos para nosotros esto es un criterio que utilizamos en análisis de credibilidad, cuando estamos detectando si una persona está siendo sincera o no, y es un criterio que se llama de minimización. Es un modificador del lenguaje que lo que hace es introducir incertidumbre. He dicho antes minimización, el criterio es de incertidumbre. Introduce incertidumbre en aquello que está diciendo. Es decir, es como que abre la puerta para poder colarse en el caso de que luego no pueda cumplir su palabra. En lugar de decir no, no va a entrar, que esto sería una cuestión, una respuesta rotunda, dice, si tengo los votos necesarios no va a entrar. Y esto lo que está haciendo, como digo, es cubrirse las espaldas para el caso de que sí tenga que entrar en el gobierno. Entonces, como digo, aquí lo que está haciendo es pues meter incertidumbre en su respuesta y es algo que no gusta, porque al final a la gente nos gusta saber las cosas claras, bueno, sí o no. Dínoslo, ¿sí o no? Bueno, pues si tengo los votos necesarios, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que luego nos echará en cara que no tiene los votos necesarios, que no hemos votado bien y, por tanto, pues que le ha tocado meter a Abascal, ¿no? Como digo, un criterio que implica que no quiere decir exactamente lo que es, ¿vale? Dime, Chimo, que no te oigo. Vamos avanzando con el siguiente vídeo. Venga, vamos a verlo. Vamos a verlo. Ha quitado el gobierno de Extremadura siendo la segunda fuerza. Hombre, señor Sánchez. Señores, es los que usted pactos, tiene un sentido del humor señor bastante Sánchez, peculiar. señor Feijóo, los pactos forman parte de uno de los bloques pero que vamos a abordar. Bueno, aquí, y no fue la única vez, desde luego hubo como un desdén, una sonrisa que acompañaba determinados comentarios, cuando de lo que se estaba hablando realmente era de las cosas de comer. Ese desprecio, esa sonrisa sarcástica, ¿dónde la colocas, digamos? Es muy evidente, ¿no? Pues eso, lo que quiere mostrar, lo que pretende mostrar Pedro Sánchez, pero no sé si estaba suficientemente controlado por su parte, ¿no?
Pues muy mal, la coloco en un punto negativo porque no toca, porque está fuera de contexto, porque es incongruente con el discurso, porque se está intentando ridiculizar lo que está diciendo la otra persona, pero de una forma muy burda. Realmente este es un punto muy negativo y para mí de los más negativos a nivel de comunicación no verbal en el debate de ayer por parte de Pedro Sánchez, porque se puede perfectamente manifestar el no estar de acuerdo, el desacuerdo con la opinión de la otra persona sin entrar en la burla, sin entrar en la ironía o el sarcasmo, ¿no? Sin hacer esa sonrisa fingida, como que me hace muchísima gracia y me río muchísimo de lo que me estás diciendo, como si el otro fuera un payaso. Es que realmente esto estaba fuera de contexto. Y de verdad, si alguien que le asesora a este señor me está viendo, por favor, que no le dejen hacer esto porque queda muy feo cuando están hablando, como tú dices, Chimo, de temas que son temas de comer y que son temas francamente serios e importantes y no cabe ese tipo de expresión facial además tan abierta. Es que no cabe porque no nos merecemos esto, ver esta ironía y este sarcasmo. Además, en varias ocasiones Pedro Sánchez le espetó a Feijóo, oye, no conocía yo su sentido del humor, algo así como también despreciando sus argumentos. Además es cierto que quedaba realmente, desde luego la risa le queda muy forzada, no era nada humorístico ni cómico lo que estaba diciendo Alberto Núñez Feijóo, porque además en general no me parece una persona que pueda provocar en ti en fin, salvo que te cuente un chiste, etcétera, que pueda provocar en ti. No tiene el sentido del humor que otro gallego que fue presidente del gobierno como Mariano Rajoy. A mí particularmente sí que tenía bastante sentido del humor. Bueno, vamos finalizando, si te parece. Hablemos del minuto de oro. Ya hemos comentado antes que se debió equivocar Alberto Núñez Feijóo porque le estaban explicando claramente cuál era su cámara y debió mirar a la otra. Pues bueno, él mantenía la vista fija, pero no en la cámara que tocaba. Ahí eso fue también un fallo potente, aunque el mensaje lo tenía el hombre bien trabajado, ¿no? Bueno, no te creas, ¿eh? Fíjate, el minuto de oro, si mi opinión en general en el debate es que Feijóo lo llevaba muy preparado, de hecho, la primera mitad empezó a soltar datos ahí, yo no sé si ciertos o no ciertos, pero empezó a soltar datos por un tubo, eso es preparación, pero en el minuto de oro a mí me faltó, aparte del tema de que no tuviera claro dónde tenía que mirar, sí que me faltó el que mirara, el que no estuviera pendiente de los papeles, es decir, a ver, tienes que ser capaz, porque te estás presentando a presidente del gobierno, tienes que ser capaz de tener un discurso de 1 minuto en la cabeza, sin necesidad de estar mirando los papeles porque no te acuerdas. Por otro lado, y esto es un fallo gordo en oratoria, si te dan 1 minuto y toda la gente que haya hecho algún curso de oratoria lo sabe, el famoso elevator pitch de 1 minuto, si te dan 1 minuto, no te dan 1 minuto y 12 segundos, más o menos, que es lo que tardó él, porque es que se está pasando muchísimo tiempo. Entonces, en mi opinión, lo que es el minuto final no lo llevaba bien preparado y ahí estuvo mucho mejor Pedro Sánchez, que sí que miró directamente a cámara, se dirigió a los ciudadanos, hizo un discurso muy fluido, de cabeza, sin necesidad de leer absolutamente nada e incluso utilizó ilustradores. Lo estamos viendo justo ahora, esa pinza que está haciendo es un ilustrador batuta, que lo que hace es marcar el ritmo. Veis que está haciendo aquí también otro tipo de ilustradores que están marcando la línea argumental y, en definitiva, ese minuto de oro estuvo mucho mejor reproducido por parte de Pedro Sánchez que por parte de Feijóo. O sea que ahí la verdad que estaba mejor preparado. Pienso que en habilidad como orador, en habilidad como speaker, Pedro Sánchez es realmente abrumador al lado de Alberto Núñez Feijóo, pero le incomodó tanto durante el debate que estuvo el hombre muy incómodo, ¿no? Y Alberto Núñez Feijóo realmente mostró un potencial, digamos, en la distancia corta, como púgil, realmente en el debate muy notable. Siento que Pedro Sánchez maneja muy bien también los gestos y cómo la conexión emocional, cuando él está diciendo algo que se siente el cómodo,
pero es verdad que en a lo largo de las 2 horas de debate lo pasó mal, hubo un momento que andaba sudando y todo el hombre. Bueno, le hemos dado una vuelta más allá de los contenidos a cómo se desarrolló este cara a cara. Veremos si moviliza o no moviliza voto y si realmente los telespectadores, los ciudadanos, nos quedamos con algún dato, más allá de los eslóganes, en efecto. Pero bueno, como siempre me ha gustado mucho hablar de esos detalles inconscientes con Sonia Al Jaquim. Muchas gracias por acompañarnos una vez más, Sonia. Un placer. Gracias a ti, Chimo. Que vaya muy bien.